Bueno, muy cordial saludo y bienvenidos a este tiempo compartiendo con nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Entonces damos gracias a Dios porque es un privilegio nuevamente estar aquí este martes. De verdad que estar junto con ustedes, allí adorando a nuestro Dios, allí exaltando a nuestro Dios, allí a la expectativa de lo que el Señor nos va a hablar hoy, de lo que el Señor va a hacer, de lo que ha estado haciendo, va a hacer y de lo que seguirá haciendo. Entonces damos gracias a Dios porque es un momento muy bonito, es un momento muy especial para compartir con nuestro mejor amigo, con nuestro Dios. ¿Y quién mejor amigo que nuestro Dios? Él permanece fiel, Él nunca se va, Él está ahí, Él permanece fiel. Muchas veces es el hombre el que le da la espalda a Dios, pero Dios siempre permanece fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Él da su palabra y la cumple. Entonces, una vez más, bienvenidos a este tiempo. Allí saludamos a nuestros amigos del Facebook, allí a nuestros hermanos en Cristo. También saludamos al que por primera vez allí pues se conecta, nos está viendo, nos está escuchando. Entonces, pues pedirle que no se vaya a desconectar, quédese ahí porque Dios quiere hablarle algo. Entonces hoy es un momento de verdad de mucho privilegio porque predicamos el Evangelio, predicamos las buenas nuevas de salvación, predicamos al Padre, predicamos a Jesucristo, Hijo del Hombre, hecho carne, y predicamos al Espíritu Santo, su Santo Espíritu que está aquí entre nosotros. Él es una persona real, Él es Dios, Él tiene intelecto, conocimiento, Él nos escucha, Él ve, Él habla. Él es una persona amorosa y Él está siempre para respaldarnos, para ayudarnos. Entonces sin más preámbulos, vamos a orar, pedirle a Dios que siempre esté con nosotros, que nos hable, que haga milagros, que nos dé respuestas, que nos ayude, que dé soluciones. Entonces siempre es bueno acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Él no nos echa fuera, no por ningún motivo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, eterno Dios de la gloria, Señor. Bendecimos, alabamos tu nombre, Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, gracias por estar en este campamento. Gracias, Espíritu Santo, por tomar el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en Cristo y del que por primera vez nos ve, que dispone allí su corazón. Gracias, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias porque siempre, Señor, te daremos la gloria a ti, Señor, por lo que estás haciendo, Padre, lo que estás en este momento haciendo, las puertas que estás abriendo, Señor, lo que estás trayendo, las sanidades, Señor, las respuestas, las soluciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Tú eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Fluye, Señor, con tu presencia, con tu poder, envuélvenos en tu amor. Señor, gracias. Bienvenido a este lugar, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Amén y aleluya. Bueno, entonces siempre es bueno adorar a nuestro Dios, allí con esa preciosa herramienta que Él nos dejó, que es la música. La música viene del cielo, la música Dios la diseñó para adorarle a Él, para que nos podamos gozar en Él, para que podamos danzar, para que podamos allí gozarnos, deleitarnos junto con Él. Entonces vamos a allí adorarle, vamos a tocar un tema muy bonito, vamos allí a cerrar nuestros ojitos, vamos a disponer el corazón. Entonces vamos allí a adorarles con una canción. Entonces, mientras que la pongo no se me vayan a ir.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro. Entonces vamos a disponer nuestro corazón, Si tan solo vamos a adorarle a Él. pudiera tocar sus manos, Si te sabes la canción, la puedes cantar. sería. Yo sé. Si tan solo, Señor, tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera, oír su voz, libre sería. si tan solo, Si tan solo, Señor, tocáramos tu manto, Señor, sería. yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque Delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. basta una mirada tuya, Señor. Y si tan solo tocar el borde de su manto, Sí, levanta tus Dios. manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, tus preciosas manos, Jesús. sería. Tus preciosas manos, Espíritu Santo de Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Una mirada tuya, Jesús. Solo necesito una mirada tuya, Dios. Así es. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Una mirada tuya, Jesús, basta. Es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh sí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Señor. Recibe. Recibe. Recibimos de ti, Espíritu Santo. Él está aquí. Él está aquí. Recibimos de ti, Jesús. Oh sí. Lo digo. Porque delante de ti. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que Necesitamos una mirada de nuestro Salvador. Jesús, Así es. Jesús, Hijo de David. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. nombre sin igual.
Nombre sin igual, Suavemente Jesús. diga, Señor. Jesús. Jesús. Sí, Señor. Jesús, Hijo de David. Nombre sí. Levanta tus manos y dile a tu Señor. Jesús. 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 Jesús, Hijo de David. Nombre sí. Igual. Levántalas y dile conmigo. Jesús. Jesús, Hijo de David. Nombre sin igual. Jesús. Jesús. Jesús, Hijo de David. Nombre sin igual. Oh Jesús, Hijo de David. Gracias, Jesús. Sí, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Oh, sí, Dios, recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor. Así es, Señor. Bueno, qué maravilloso es estar en la presencia de nuestro Dios. Qué maravilloso es poder adorarle. Qué maravilloso es poder levantar nuestras manos. Qué maravilloso es deleitarnos en la presencia de Dios. Eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano, a nosotros como hombres, estar cerca de nuestro Salvador. Bueno, entonces damos gracias a Dios por su presencia, por su palabra, por la Biblia, esas palabras tan bonitas. Bueno, allí les invito, por favor, si tienen una Biblia al alcance de su mano, si no, no hay problema. Si usted es católico, no hay problema, quédese ahí juicioso. Si usted tiene una Biblia católica, no importa, léala. Vamos a ir allí al libro de San Lucas, al Nuevo Testamento. San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5. Bueno, entonces vamos a ver un bonito tema. Dice allí, la pesca milagrosa. A este tema le hemos puesto, digo leemos porque no vengo en mi nombre, sino en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo. Entonces digo, le hemos puesto, echa de nuevo la red. Usted se puede dar cuenta ahí en el título, le hemos puesto, echa de nuevo la red. Entonces leemos la palabra, la Biblia, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Habla sobre la pesca milagrosa. San Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Verso 7.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11 y último. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque es un bonito tema. Toda la palabra en sí es hermosa, es linda. La amamos, la bendecimos. Entonces habla sobre la pesca milagrosa. Personalmente siempre lo digo casi en todas las prédicas que me gustan mucho los títulos. Un solo título a usted y a mí nos habla mucho. La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Hablan sobre una pesca. Entonces ya nos podemos imaginar el mar, los peces, una red, pescadores. Dice milagrosa y un milagro. Dice en el versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, punto número 1. El primer requisito es oír la palabra de Dios. Dice que allí se agolpaba mucha gente. Entonces es importante acercarnos a Dios, así como estamos haciendo ahorita, en ese momento. Estamos acercándonos a Dios, nos estamos conectando. Sí, en medio del afán, muchas veces del apresuramiento, que no alcance a hacer esto, que me quedó eso por hacer. Pero es bueno hacer un alto, parar y conectarnos con nuestro Dios. Entonces eso es importante porque cuando nos acercamos a Dios, ocurren milagros, escuchamos respuestas, oímos soluciones. Eso es importante, pero es acercarnos a Dios. El primer requisito es oír. Estamos escuchando la palabra. Nuestra fe se acrecenta. Es importante. Dice en el versículo 2: y vio dos barcas. ¿Quién vio dos barcas? Jesús. Que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, vemos allí una situación. Habían dos barcas, nos habla allí en el versículo 2, a la orilla de un lago. Y los pescadores ya habían descendido de ellas, o sea, ya se habían bajado, las barcas estaban a la orilla. Y lavaban sus redes, estaban lavando las redes, o sea que ¿qué? Dos barcas, no había nada, estaban lavando sus redes, o sea que ya se iban, las estaban lavando para irse, o sea que no habían pescado absolutamente nada, ni un resfriado. Dice allí en el versículo 3. Bueno, entonces es importante la disponibilidad, siempre, estar siempre dispuestos. Sí, porque en el momento menos indicado o en el momento preciso llega Jesús a hacer el milagro. Entonces debemos estar dispuestos, sea la hora que sea en el momento que sea. Es importante. La disponibilidad es el segundo requisito. Versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas,
la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos allí, en un solo versículo hay cantidad de situaciones. Ahí el Espíritu nos revela, nos va hablando. Es algo muy, muy bonito. Entonces es importante permitirle a Dios que utilice nuestras barcas, nuestras vidas, allí para predicar el Evangelio. Siempre es importante predicar el Evangelio. Es importante que dejar esta barca que la utilice, la disponibilidad. Dice allí que le rogó que la apartase de tierra. Entonces muchas veces el Señor nos dice, Juanito o Juanita, venga, yo lo quiero utilizar grandemente, vamos. Sí, pero tal vez uno muchas veces no está 100% dispuesto, tal vez para algún cambio, para un milagro. Entonces siempre la disponibilidad y la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la de nosotros, aunque uno muchas veces piense que es mejor nuestros planes que los de Dios. No, es mejor los de Dios que no los nuestros, y siempre pasa así. Siempre que le pedimos algo a Dios, uno dice, no, esto nada más, es mejor algo pequeñito para no molestarlo, qué pena que con todo esto. Pero entonces viene Dios y trae algo más grande, algo que tal vez uno no esperaba. Uno dice, bueno, yo estaba pues pidiendo eso, pero vea, el Señor me sorprendió con eso. Uno dice, wow, gloria a Dios. Así es Dios. Dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces cuando terminó de hablar, cuando terminó de predicarle a las personas, cuando terminaron de escuchar el Evangelio, ya estaba todo listo para un milagro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, palabras de Jesús, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces, bueno, ellos venían de una situación donde no habían pescado absolutamente nada, ni un resfriado, nada habían pescado. Y entramos en dos situaciones. ¿Le creemos a Jesús o no le creemos? ¿Sí? Muchas veces podemos decir, no, yo le creo, pero hay incredulidad. Sí, entonces allí vemos que Jesús dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Vamos a ver qué dice Simón en el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces aquí Simón le dice, pero es que ahí lo dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces casi, pues no tengo experiencia en las atarrayas ni en esa cuestión, pero dicen que es en la noche, cuando van a pescar, que es muchísimo mejor. Que vemos allí, a mí me gusta ver un programa en Animal Planet, donde estos barcos van a pescar de noche y les van muchísimo bien, muchísimo mejor, pescan aún más que de día. Entonces, bueno, así es el sistema de la pesca del mar. Dice allí, más en tu palabra echaré la red. Entonces ahí podemos ver que Jesús hoy nos habla, aquí nos está hablando. Echa la red, echa la red. Señor, llevo 5 años, ¿para qué lo intentamos otra vez? Señor, lo he intentado miles de veces, ¿para qué? O sea, como que no.
Señor, lo hemos intentado años, meses, días, qué sé yo. Lo he intentado, lo he hecho, pero nada hemos conseguido. Entonces Jesús es así. Cuando ya se ve que como que ya, eso ya no se da. ¿Para qué insisto? ¿Para qué paso otra hoja de vida? ¿Para qué le insisto al esposo? ¿Para qué le insisto a mi esposa? ¿Para qué le insisto? ¿Para qué intento montar un negocio? Lo he intentado muchas veces, toda la noche, y nada hemos pescado. Entonces hoy Jesús nos habla en ese momento de que echemos la red, boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darnos otra oportunidad? Si lo dice Dios, es porque es así, va a pasar algo. Entonces, más en tu palabra echaré la red. Bueno, Señor, lo he intentado muchos años. Más en tu palabra echaremos la red. Más en tu palabra iniciaré con el negocio. Más en tu palabra volveré a pasar la hoja de vida. Más en tu palabra insistiré en esta situación. Más en tu palabra echaré la red. Así como cuando el pescador, vemos en programas, sueltan la atarraya, porque Dios tiene listo un milagro para usted, para su vida, para mi vida. Hay que echar la red. Si no la echamos, nos vamos a perder de los milagros. Entonces es importante, echemos la red. Usted puede hacer así, como si tuviera una red en sus manos, echemos la red, soltamos la red, y Dios hace el resto. Dice allí en el versículo 5, en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Sucedió algo? Sí, sucedió algo. Sucedió algo. Muchas veces en nuestras fuerzas, cuando hacemos algo o queremos conseguir algo, ¿qué dice esta palabra que está allí detrás mío? Que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. O sea, con la ayuda de Dios. Porque si logramos todas nuestras fuerzas, pues ¿cuándo le vamos a agradecer a Dios? Yo hice esto, sí, porque pues tengo talento y tengo capacidades, tengo fuerza, lo hice yo, nadie me ayudó. No, aquí es con Dios, con su Santo Espíritu, con Dios mismo. Eso es. Sí sucedió algo. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, en su nombre echaremos de nuevo la red. No hay que decirle no a Dios, echemos la red. Así usted esté cansado, se trabajó toda la noche, se trabajó durante años sobre esto, eso no. Pero llega Jesús y nos dice, echa la red, boga mar adentro, echa la red. Bueno, hay que ser obedientes, hay que echar la red y vamos a obtener gran cantidad de peces, cosa que la red se rompía, dice allí. Me gusta una traducción, este mismo versículo se los quiero allí hablar, pero en otra traducción, este versículo 6 dice, hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hay que estar bien sensibles a la voz de Dios, del Espíritu Santo. Si Él dice, inténtalo de nuevo. Bueno, Señor, ¿y cómo? Bueno, eche la red así de esa manera. Listo. Ahí en el secreto, ahí en lo que Dios le está hablando en su corazón. Lo intentamos nuevamente, seguro que no va a haber decepción. Si Dios lo dice, hay que tirar la red y se va a sacar gran cantidad
de peces. Un milagro económico, un milagro espiritual, de sanidad, no importa. Bueno, sí importa, porque se necesita. Entonces, dice en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces vamos a retroceder un momentico. Dice en el versículo 2, y vio 2 barcas. En la primera se fue Jesús con Simón y bogamar adentro, el milagro. Pero en esa barca no cabían. Ahí dice una barca. Yo me imagino que esos eran grandes. Si no estamos hablando de una canoita ni nada de eso, no, una barca. Y dicen que en eso, como que había tanto que empezó a hacer Jesús ahí en el milagro, que no cabían. Entonces llamaron otra barca. Dice ahí, llenaron, en el versículo 7, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hágame el favor. Cuando Dios hace el milagro, nosotros tenemos un Dios sobrenatural. O me gusta una vez una frase que dicen exageradamente rico. Cuando Dios hace un milagro, hasta sobra. Si se puede dar cuenta ahí, en la multiplicación de los peces y de los panes, ahí sobraba. Ahí no dice, y escaseaba los panes y los peces. Escaseaba los panes y los peces. Entonces podemos ver que siempre Dios hace más de lo que le pedimos. Entonces yo les puedo dar un testimonio de el Señor siempre en mi casa ha proveído, ha provisto y sobra. No solamente alcanza, sino sobra. Yo le pedía al Señor un celular, una flechita, que estaba incomunicado, por lo menos una flechita de 70,000 pesos. Después se dieron las cosas para uno ya que tenga WhatsApp y Facebook y todas esas aplicaciones, también económico. Iba por ese, no se dieron las cosas. Después pasé a otro y el Señor fue proveyendo, hasta que tuve un buen celular y con ese es el que estoy transmitiendo. Entonces todo partió de una oración, de exponerle a Dios, exponerle al Señor la necesidad. Y no solamente Él viene con lo necesario, sino con algo mejor de lo que uno está pensando. Usted está pidiendo una casa, una casita, usted está pidiendo un carrito, está pidiendo un milagro, una sanidad, una provisión. ¿No lo sabemos? De la mujer, un hombre, Dios siempre nos sorprende. Dice ahí, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dice en el versículo 8, viendo esto Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces vemos allí a Simón, que cayó de rodillas. Y así nos va a suceder, nos puede suceder. Muchas veces hay imposibles en nuestras vidas, hay objetivos, tal vez sea la universidad, tal vez sea algo en el hogar, no lo sabemos, cada quien sabe en su corazón de esos imposibles. Pero dice el Señor que si acaso para mí hay algo imposible, ¿habrá algo imposible para Dios, siendo el creador del universo,
siendo el que hizo el sol, la luna, siendo el que nos formó, siendo el que hizo esta vida, el aire. No hay nada imposible para Dios. Pero así tiene que funcionar. Tiene que haber imposibles en nuestras vidas, adversidades, para que el Señor se glorifique. Eso tiene que pasar. Si lo tuviéramos todo, sin ninguna necesidad, ¿lo buscaríamos? Si no estuviéramos en la prueba, ¿lo buscaríamos? De esa forma que se anhela cruzar ese Jordán. Entonces, dice allí, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, allí invadió a Pedro el temor. Si él cayó allí de rodillas al ver ese milagro, porque ellos sabían que en sus fuerzas, toda la noche trabajaron en sus fuerzas, tal vez ya estaban cansados, las barcas las habían dejado a un lado, estaban lavando las redes, ya estaban listos para irse, ya no pasó nada. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Jesús llega a tiempo, siempre. ¿Cómo nos salvó el Señor? Al borde de un suicidio. Él llega a tiempo, siempre. Él ha llegado a tiempo. Si usted ya es conocedor del Evangelio, es cristiano evangélico, se sabe que Dios siempre llega a tiempo para salvación, sanidad, respuestas, provisión, etc. Dice allí en el versículo 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces Dios, en medio, vemos situaciones como escenas. La primera, está Jesús predicando el Evangelio. La segunda, bogan mar adentro. La tercera, hay un milagro. Y la cuarta, le cambia la vida a Pedro, diciéndole, desde ahora, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces le cambió totalmente la vida, le cambió su oficio. Ya no iba a tirar la red al mar, sino la red a la humanidad. El Evangelio, a pescar hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, ricos, pobres, no importa la etnia, no importa la cultura. Este Evangelio es para todo el mundo, para todos. Para todo el que crea hay salvación. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, qué maravilla. En esto pensaba y meditaba. Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, con sus milagros, con todo eso lleno, dice, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, cuando llegue esa respuesta, ese imposible, ¿qué va a hacer usted? Muchas gracias, Jesús, fue un placer, ya tengo lo que quería, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Espíritu Santo, por todo, de verdad, usted es muy chévere, ya tuve mi milagro, muchas gracias, hasta luego también. Ellos hubieran podido, dicen, no, ya Jesús nos hizo el milagro, vámonos para la casa, vamos a repartir pescado a toda la cuadra, vamos a hacerle. Pues yo me imagino que mandarían pescado para todo el mundo, porque lo de Dios no se desperdicia nunca. Entonces vemos allí, dice, dejándolo todo le siguieron.
Entonces cuando Dios dé esa solución, esa respuesta, esa sanidad, cambie esa situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a seguir? O ya como ya estamos bien. Entonces ayer compartía con una abuelita y allí charlando nos reíamos porque decíamos con ella, bueno, pues no volvimos a hacer esto y aquello porque ya nos dieron contentillo. Antes estaba ahí pendiente porque necesitábamos algo, ¿sí? Sin profundizar mucho en la información. Entonces decíamos eso, bueno, ya, pues ya nos dieron ese contentillo, ya no seguimos insistiendo a eso, sino le damos la espalda a eso y tal luego. Entonces muchas veces en medio de esa risa reflexionaba y decía, oiga, hasta así, porque cuando no se nos daba eso, estábamos ahí pendientes. Ya se nos dieron eso, ya se nos olvida eso, de esa fuente de la respuesta. Entonces posiblemente que Dios nos guarde que nos pase así. Bueno, el Señor le dio lo que necesitaba. Necesitaba libertad, necesitaba sanidad, necesitaba un milagro, necesitaba un negocio, necesitaba ¿qué? Necesitaba. Solo Dios sabe lo que necesita el ser humano. Pues listo, ya quedamos. Entonces como que media vuelta y mar. No, entonces bonito hacer así como hicieron los discípulos. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron. Dejándolo todo le siguieron. Entonces damos gracias a Dios porque sabemos que si amamos a Dios verdaderamente, cuando Él traiga y sabemos que ya se está moviendo con eso que le estamos pidiendo, entonces le vamos a dar la espalda, ya vamos a dedicarle más tiempo a eso y no, después oramos, eso qué carachas. No, entonces en una predicación lo dije, que lo que nos dé Dios, esa solución, esa respuesta, ese milagro, que no vayamos a cambiar, no cambiemos, sigamos siendo exactamente la misma persona cuando Dios nos rescató, al que le servimos, al que le hablamos a otra persona, al que se le hace un aseo en la iglesia, que nunca se nos suba un estrato social, ¿no? Entonces siempre es importante tenerlo en cuenta, seguirlo porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios lo va a hacer, lo que Él dijo lo hará. Lo que hace Dios con cada uno de nosotros es muy grande. Dice que no ha subido a corazón, ni nuestros ojos lo han visto. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Todo a su tiempo, como Él lo quiere hacer. Entonces damos gracias a Dios y es importante hacer un llamado de salvación. Ya Jesús está aquí, ya Jesús está allí. Si usted nos acaba de sintonizar, pare tantico. Jesús quiere salvarlo. El mensaje es: ¿estad seguro o estad segura de su salvación? ¿Estás seguro de su salvación? ¿Estás segura de su salvación? Y si no lo está, hay dichos que dicen que todos los caminos conducen a Dios. No, eso es mentira. El único camino que conduce a Dios es Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ni para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que se rehúsa a creer, pues ya está condenado. ¿Por qué? Porque está rechazando la salvación. Entonces usted dirá: no, pero yo estoy bien, tengo plata, tengo carros, estoy bien de salud, juego fútbol, bien. Pero en cualquier momento se puede acabar eso. Y algún día todos le haremos cuentas a Dios, el que predica, el que no predica, el malo, el bueno, el rico, el pobre, el indígena, el rolo,
todos. Entonces, si la salvación está aquí, ¿por qué no aceptar a Jesucristo? Si acepta a Jesucristo en su corazón, si le confiesa como Señor y Salvador, usted será salvo. Y si aún si partiera hoy de esta vida, iría a una eternidad de gozo. Hay una eternidad de tormento. Existe el infierno. El infierno es real. No coma cuento que el infierno no existe, que el diablo no existe. Hace poco decían eso. Pero yo decía, ojalá este diablo no existiera para que no molestara tanto. Pero es real, el mundo espiritual es real. Es como el viento. El viento nos toca, sopla y mueve las plantas, aunque no lo vemos. El mundo espiritual es real. Existe Dios, ángeles, existe Satanás y sus demonios. Satanás vino a matar, robar y destruir. Jesús vino a dar vida, a sanar, a restaurar, a dar vida eterna, a entregar salvación. Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, venció la enfermedad, avergonzó a Satanás. Él fue derrotado allí. Entonces, le invitamos a que haga una oración. Con el corazón se cree para justicia y con la boca confesamos para salvación. Entonces, quiero invitarles a hacer esta sencilla oración, pero poderosa, aunque parece sencilla. Vamos a decirle todos: amado Dios, yo te doy gracias por la vida, por la salud y mi familia. Te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí, para cuando usted me llame, yo le pueda responder: gracias Jesús por perdonar mis pecados. Gracias Jesús porque soy redimido por tu sangre. Soy templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias por inscribir mi nombre en ese precioso libro de la vida, para cuando usted me llame a cuentas, yo le pueda responder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, allí por toda persona, Señor, que esté, Señor, en enfermedad, que esté pasando una situación, Señor. Estamos listos para echar de nuevo la red. Señor, en tu palabra echaremos la red de nuevo, Señor. Padre, gracias. Bendecimos, Señor, cada persona allí. Bendecimos, Padre, cada persona. Bendecimos cada persona, Señor. Declaramos sanidad. Dice allí en Isaías 53, versículo 4 y 5, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por los milagros, Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a alabar al Señor. Vamos a tocar allí un tema musical conforme a San Lucas capítulo 5. Es uno muy bonito. No se me vaya a ir, voy a poner la canción y vamos a alabar al Señor. El que tiene poder.
tirar la red en el nombre de Cristo. De Cristo, el que tiene poder, voy a tirar la red, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, vamos a tirar la red. Que tiene poder, voy a tirar, vamos a tirar la red en el nombre de Cristo, el que tiene el poder. Bueno, entonces damos gracias a Dios, de verdad que es un privilegio allí gozarnos, es una bendición estar recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, estar allí escuchándole a Él, porque es a Él que le escuchamos, entonces es a Él el que predicamos, entonces damos gracias a Dios, entonces no se le olvide echar la red en su palabra. Entonces damos gracias a Dios, una vez más pues le damos gracias a nuestro Dios porque siempre es fiel, está con nosotros y sigue delante de nosotros. Gracias a ustedes por su tiempo, de verdad que Dios los continúe bendiciendo, síguese conectando allí durante la semana a las 4 de la tarde, los viernes, los domingos a las 10 de la mañana en ese servicio precioso que allí les va a bendecir sus vidas, nuestras vidas. Entonces, que Dios les bendiga y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, Dios los bendiga.